Hoy seguimos con nuestra serie de los valores de la casa, amén. Vamos a tocar un valor muy importante que es la excelencia. Es la excelencia. Y este mensaje tiene como título llamados a la excelencia. Llamados a ser excelentes. Qué privilegio y una honra para mí poder compartir esta palabra con ustedes el día de hoy, amén. Y quiero comenzar haciéndole una pregunta para que usted pueda meditar allí por unos segundos. Cuando usted escucha la palabra excelencia, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Qué es lo primero que le viene a su mente cuando usted escucha la palabra excelencia? Quizás esté pensando, pueda pensar en la vecina que hace las mejores empanadas y tortas de la cuadra. La gente hace cola para comprarle. ¿Por qué? Porque se esmera en hacer su producto y es muy bueno. O tal vez pueda pensar en ese carpintero del sector que trabaja con tanta dedicación y que esos muebles les quedan perfectos y son duraderos. No se rompen fácilmente, amén. Lo hace con una precisión impecable. O tal vez, ¿cuántos no hemos pensado en el mecánico? Que no te va a salir con un cuento chino, sino que conoce también cada ruido del carro, que te lo arregla y te lo deja excelente, amén. Nadie, o mejor dicho, todo el mundo respeta la excelencia. Y todo el mundo busca a alguien que trabaje bien. Si usted trabaja bien, si usted es bueno en su trabajo y usted trabaja bien, nunca va a estar sin trabajo. Siempre lo van a buscar. Amén. Ahora, nadie quiere ir al negocio donde lo tratan mal. Nadie quiere ir al negocio donde lo tratan mal. Nadie quiere comprarle al que hace las cosas así de paso. Bueno, nosotros los venezolanos valoramos el esfuerzo bien hecho. Y en otras partes del mundo están valorando a los venezolanos, ¿sabe? Alrededor del mundo la gente paga sumas millonarias, viaja miles de kilómetros y se esfuerza para conseguir la excelencia en lo material. ¿Por qué? Porque el mundo valora la calidad. El mundo valora la calidad. Pero muchas veces, cuando nos acercamos al terreno espiritual, a la vida de la iglesia o a la vida diaria de cualquier cristiano, parece que nos hemos conformado con un lema que es muy peligroso, pero es muy famoso. Lo importante es la intención. Es muy famoso, lo usamos mucho. Lo que importa es la intención. Y sí, la intención importa muchísimo, vamos a hablar de eso. Pero a veces nos escudamos en ese lema. Es que yo lo quería hacer bien, pero es que todo salió mal. Pero yo lo quería hacer bien. Colosenses capítulo 3, verso 23, dice así: y todo lo que hagáis, ahí entra todo lo que usted hace en la vida, hágalo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Está hablando de todo lo que haces en la iglesia y lo que haces fuera de la iglesia. No está hablando solamente de lo que hacemos en la iglesia. Todo lo que hacemos en nuestra vida. Amén. Y yo vengo a decirte hoy, de parte del Señor, que la mediocridad no glorifica a Dios. Que la ligereza no es un don espiritual. Amén. La excelencia es un valor fundamental en el reino de Dios. Fundamental. Ahora, debemos de tener cuidado con algo. No hablo de la excelencia según el mundo, porque el mundo define la excelencia como competencia. Ser mejor que el vecino. No, yo tengo que ser mejor que el vecino. Yo tengo que tener más seguidores que fulano de tal. Y asumimos entonces que esa es la excelencia. Pero ¿sabe que ese tipo de excelencia, como lo ve el mundo, lo que produce es ansiedad y orgullo en las personas?
La excelencia del reino de Dios es completamente diferente. Es darle a Dios lo mejor de nosotros como un acto de amor y adoración. Es entregarle a Dios lo mejor que nosotros tenemos, lo mejor que nosotros somos, como un acto de amor y de adoración. Entonces no tiene nada que ver con competir con otros. Es honrar a aquel que nos dio la vida y nos los ha dado todo. Es honrar a Dios con nuestro diario vivir. Amén. Acompáñame a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, necesitamos, Señor, tu auxilio. Necesitamos tu guía, Dios, en esta palabra. Necesitamos que seas tú, Señor, guiándonos, oh Dios. Danos espíritu enseñable para entender los principios del reino y para poner por obra esta palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver algunos principios acerca de la excelencia. Y el primero es que el estándar de la excelencia es Dios. El estándar de la excelencia que usted va a seguir es Dios, no es otra persona, es Dios. Para entender la excelencia no tenemos que mirar tal vez los manuales de empresas que han sido exitosísimas. Y ojo, me gusta estudiar los casos de empresas exitosas. Pero Dios es el estándar absoluto de la excelencia. Él no hace nada a medias, Él no improvisa y Dios no trabaja con negligencia. Vamos al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, verso 31, y la palabra dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana del sexto día. El idioma original aquí, la expresión que se utiliza aquí en bueno, no significa simplemente, ay, quedó bonito, qué lindo, Señor, quedó. No, significa que era perfecto, ordenado, rebosante de belleza, de diseño y de propósito, porque Dios actúa de acuerdo a su perfección, de acuerdo a su excelencia. Amén. Y usted ve desde el funcionamiento de una célula, a través de un microscopio, hasta la inmensidad de las galaxias, y Dios puso su sello de excelencia en todo. Amén. Pero no solo vemos su excelencia en la creación, y aquí vemos la grandeza de esto. Mire, cuando entró el pecado en la humanidad, y todos nosotros necesitamos un Salvador, Dios no buscó una solución barata, ni buscó un plan improvisado. Dios entregó lo más valioso que Él tenía. Dios dio lo más puro que Él tenía, lo más excelente que tenía, que era su propio Hijo. Había que resolver un problema, el problema de la pérdida espiritual. Había que resolver el asunto de la condenación eterna, y de alguna manera Dios dijo: necesito que mis hijos sean salvos y vivan la vida eterna conmigo. Y por eso está Juan 3:16, de tal manera, de tal forma fue la excelencia de Dios en su amor hacia el mundo, que dio, entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como dijo Amílcar, no te está ofreciendo una vida allí mediocre, te está ofreciendo vida eterna. Y sabe que la vida eterna no comienza cuando usted parta de esta tierra, comienza desde el día que usted conoce a Cristo. Ahí comienza la vida eterna, y ahí usted comienza a disfrutar de las bendiciones de conocer a Dios. Él es un Dios excelente. Fíjense qué decía la gente de Jesús cuando estuvo en la tierra. Marcos capítulo 7, verso 37, porque la multitud observa, la gente observa. La gente lo observa a usted como cristiano. Dice: y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho
todo. Hace oír a los sordos y a los mudos hace hablar. La gente tenía un concepto de Jesús, que Jesús, la obra que vino a hacer en la tierra, la hizo perfecta, perfecta, con una excelencia perfecta. Jesús no sanaba a medias. Jesús no predicaba con desgano. Jesús no decía, tengo flojera, no voy a ir para allá porque qué flojera. Jesús estaba en un lugar y estaba allí ministrando, sanando, dando una palabra, y lo tocaban y le decían, maestro, te necesitan en tal parte, y él iba. Él no hacía nada con desgano. Que Jesús fue excelente como hombre. Recuerde que Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. Pero en su manifestación de hombre fue excelente, amén. Y tenemos entonces este modelo, la vida de Jesús como modelo de excelencia, porque su esencia misma es excelencia. Y en el Salmo 8, verso 1 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Usted le pregunta a alguien si Dios es grande, y lo más probable es que le diga, claro que Dios es grande. La gente no tiene problema con reconocer la grandeza de Dios. El problema es cómo esa grandeza se puede manifestar en mi vida para atraer a otros hacia Dios. Amén. Si servimos a un Dios excelente, si el Salvador que nos rescató fue excelente, ¿cómo es posible que muchas veces nosotros ofrezcamos un servicio descuidado o una vida ligera? Porque el problema es que nos concentramos aquí en la iglesia, lo que hacemos aquí en la iglesia. Pero no, usted es cristiano aquí y usted es cristiano afuera. Amén. Entonces, servir y vivir para Dios, servir y vivir para un Dios excelente, requiere entonces que nosotros elevemos nuestro estándar de la excelencia. Y nuestro modelo de excelencia debe ser Dios. Entonces, no se conforme con imitar a alguien que puede ser excelente. Está bien, pero Dios es más excelente. Dios es más excelente. Amén. Como segundo principio tenemos que la excelencia, o vamos a hablar acerca de unas características de la excelencia. ¿Qué es la excelencia? ¿Qué es la excelencia en el reino de Dios? ¿Qué es? Tenemos que definir entonces bíblicamente esta excelencia para que no la confundamos con el éxito humano, porque la excelencia no tiene que ver con el éxito humano. La excelencia en el reino de Dios tiene 3 características fundamentales y quiero que hoy las estudiemos. Número 1, y aquí está, es una actitud del corazón. La excelencia es una actitud del corazón, no es un estatus de grandeza, es una actitud del corazón. En Lucas, capítulo 21, verso 1, Jesús se quedó maravillado con una escena allí. Y dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. 2 blancas era la moneda de menor precio. Y dijo, en verdad les digo, que esta viuda pobre echó más que todos los demás. Pues todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ahora, a los ojos de un administrador, como Judas en este caso, a los ojos de un administrador humano, la ofrenda de la viuda fue insignificante, no tenía valor por el monto que había dado. Tal vez se juzgó esa ofrenda como mediocre, pero a los ojos de Jesús fue una ofrenda excelente. Fue una ofrenda excelente. ¿Por qué? Dio todo lo que tenía. La actitud de su corazón era rendirse a Dios y entregarle lo poco que él tenía. Entonces, la excelencia es cuando tú das lo máximo para Dios, o tú das lo máximo por Dios. Amén. Es una actitud del corazón, es una actitud del corazón, no es un estatus de grandeza.
Hay gente que busca la perfección para hacerse grande. Pero la excelencia en el reino de Dios es una actitud del corazón. Amén. Segunda característica. La excelencia en el reino de Dios está unida, va de la mano a la integridad espiritual. Va unida a la integridad espiritual. La excelencia no es algo solamente técnico, es moral. Es moral. El mejor ejemplo lo encontramos aquí en Daniel, el libro de Daniel, capítulo 6, verso 3. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, un espíritu excelente. Y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernantes y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Fíjese lo que dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Nos dice aquí el texto que él tenía un espíritu superior, un espíritu excelente, que hasta sus propios enemigos, que no estaban de acuerdo con que el rey pusiera a Daniel allí al frente de todo, estaban buscando la ocasión de falla de Daniel, la ocasión de falta de Daniel, para poderlo acusar, y no hallaron nada. Dice, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Eso es excelencia. Eso es excelencia. Una vida que va acorde a lo que predicas. Una vida que va de acuerdo a tus principios cristianos. No podemos predicar una cosa y hacer otra. El que hace eso no es excelente. Pero cuando tenemos los principios cristianos, por eso estamos enseñando los valores cristianos a la iglesia. Porque es necesario conocerlos para poder aplicarlos, para poder vivir a través de ellos. Amén. Entonces, eso es excelencia, esa actitud de Daniel, de ser una persona íntegra, de ser una persona intachable. A veces decimos, no, pero es que nadie se da cuenta. Pero es que no, pero que no importa, pero una fallita. Y yo no le estoy diciendo a usted hoy aquí que usted tiene que ser perfecto, porque si no, entonces usted no califica. Recuerde que la perfección o la santidad no es un lugar, es un camino. Y somos perfectos cuando transitamos por ese camino, cuando queremos alcanzarlo, cuando queremos buscarlo, cuando queremos vivir en base a eso. Amén. Porque perfectos en esta tierra no vamos a ser, pero sí podemos ser excelentes. Y la excelencia es buscar la perfección, buscar lo excelente, buscar lo mejor. No te conformes con lo bueno. Lo bueno es enemigo de lo mejor. No te conformes con lo bueno. Busca lo mejor, lo más excelente. Amén. Número 3, como característica de la excelencia en el reino de los cielos, significa caminar la segunda milla. Caminar la segunda milla. Mateo 5:41 habla de una situación que se presentó con Jesús y los discípulos. Él le dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Eso es lo que Jesús estaba enseñando. Cualquiera que te obligue a ti a llevar carga por una milla, ve con él 2. ¿Qué significa esto en el contexto de esa cultura de ese tiempo? Recuerda que el pueblo de Israel estaba siendo gobernado por el Imperio Romano. Y el Imperio Romano puso unas leyes de impuestos y de una cantidad de cosas para subyugar al pueblo de Dios. Una de esas leyes era, habían caminos hechos, porque el Imperio Romano hizo cosas muy buenas. Y habían caminos hechos, carreteras de tierra, bien delimitadas, y tenían eran como unas señalizaciones que iban de milla en milla. O sea, cada vez que es como cuando nos marcan, ¿saben? La carretera, el kilómetro tal. Iban de milla en milla. Entonces había una ley
que decía, si viene un contingente, esos caminos eran supervisados, vigilados por una compañía de soldados romanos. Patrullaban esos caminos. Y la ley decía que si ellos venían en el camino y se topaban con un grupo de judíos, por ley, este grupo de judíos estaba obligado a soltar todas sus cosas que traían y tenían que cargar todo lo que ellos traían y llevarlos por una milla, para que los soldados descansaran, porque el peso del escudo, el peso de la espada, el peso del casco, más la bolsa donde ellos tenían sus cosas, eso pesa. Y ellos transitaban y vigilaban esos caminos durante el día. Entonces Jesús, imagínense a Jesús, después usted lo puede buscar, The Chosen, temporada 4, capítulo 5, ahí sale espectacular. Jesús viene con sus discípulos, cargando todas sus cosas, y se consiguen con esta compañía de soldados, y cuando ven dicen, ¡ay! Sabían lo que les venía. Y Jesús les dice, vamos, si alguien te pide cargar por una milla, ve con él 2. Yo no me imagino la cara de Judas ahí, no me la imagino. Ellos sueltan todas sus cosas, las dejan en el camino, orando para que nadie se las lleve, y cargan todas las cosas de los soldados, y tienen que ir una milla delante. O sea, ellos se están atrasando otra vez una milla, porque tienen que ir atrás, porque los soldados venían por aquí y ellos iban por aquí. Y ellos cargan sus cosas y van caminando. Yo me imagino cómo es el asunto ahí. Pero bueno, señores, es porque tenemos que estar sujetos a este yugo, Señor. Cuando ven la señalización de la milla, dicen, listo, aquí está, aquí fue. Y empiezan a quitarse las cosas, pero Jesús sigue caminando. Y ya yo me imagino a Pedro, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y es cuando Jesús les dice esta frase. Y ellos se quedan así, dicen, o sea, ¿qué te pasa? Nos tenemos que calar el yugo y aparte de eso, pero obedecen y siguen caminando una milla más. Los soldados romanos se desconcertaron. No sabían ni qué pensar, ni qué hacer. Y le decían, no, pero es que es hasta aquí. Y Jesús les decía, no, vamos a ir una milla más con ustedes. Y los soldados así, todos apenados y no entendían. Empezaron a quitarles los cascos y se los ponían ellos. Le quitaban la espada, porque ya venían cansados de una milla de cargar todo eso. Y cuando llegaron a la próxima milla, entonces Jesús les dijo, hasta aquí los acompañamos. Y los soldados se quedaron mudos. ¿Quién hace eso? Ir una milla más, eso es excelencia. No te conformas con hacer solo lo que se te mandó, lo que se te pidió, sino que vas más allá, más allá. Jesús era así, excelente en todas las cosas. Caminar la segunda milla es el estándar de excelencia. Es hacer más allá de lo que te piden, eso sí, con alegría, con gozo, sabiendo que estás glorificando el nombre de Dios. Tal vez en algún evento de eso, en esa compañía de soldados, tal vez iba Cornelio, que más tarde se convirtió. Tal vez iba Cornelio, que más tarde se convirtió. La excelencia en Dios no es la excelencia en el mundo. La excelencia en Dios significa ir más allá, buscar, ir más allá. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. No para engrandecerte tú y mira lo que yo hice. Ay, qué buenos somos nosotros. Soldados, ¿se dan cuenta que nosotros sí somos buenos y ustedes son malos? No, era glorificar a Dios. Porque estos soldados no podían entender cómo esta gente podía hacer eso. Solamente con una relación con un Dios que es así. Amén. Entonces vemos esas características de la excelencia y entonces nos preguntamos, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz de la excelencia realmente? ¿Cuál es la raíz? ¿Cómo surge? ¿De dónde surge en el ser humano? Y la raíz de la excelencia es un pensamiento excelente. Es un pensamiento excelente. La excelencia es imposible que usted la haga siendo obligado. Ya deja de ser excelente. Amén. Y fíjese, aquí nos tenemos que detener
y hacernos una pregunta. ¿De dónde nace? ¿De dónde nace la vida excelente? ¿Cómo podemos llegar a trabajar, a servir con excelencia si nuestra naturaleza humana es egoísta y tiende a la imperfección? Nuestra naturaleza humana es egoísta y tiende a la imperfección. ¿Por qué? Porque es una naturaleza caída. Pecamos, hermano. No somos perfectos. Todos, ninguno de los que estamos aquí, somos perfectos. Entonces, ¿de dónde viene la raíz de la excelencia? ¿Cómo nosotros evitamos? Déjalo así, que eso funciona así. No importa, no te funciona. Te funciona, ¿verdad? Déjalo así. ¿Cómo nosotros evitamos? Bueno, mañana se verá, no te preocupes. Yo mañana lo hago. Mañana vemos. O también lo importante, hermano, es que yo lo quería hacer. A la final no lo hice, pero yo lo quería hacer. Nadie se va a dar cuenta que tú usaste ese material chimbo. Después queda tapado y nadie se da cuenta, hasta que la pared se cae. Déjalo así para mañana. Son patrones de pensamiento establecidos en la mente. Y mucho en nuestros países latinoamericanos, hermano. Son patrones de pensamiento establecidos en la mente. Ahora, el apóstol Pablo nos revela el secreto de esto. La excelencia externa es el resultado directo de una excelencia interna. No puedes ser excelente externamente si en tu interior no hay un deseo por la excelencia. Amén. Nuestra mente viene de una mente caída, de una mente de pecado, de una mente de imperfecciones, de una mente de fallas, porque todos fallamos, no somos perfectos, ¿verdad? Viene ya corrompida, llena de egoísmo, de temores, de patrones de pensamientos mediocres. Usted sabe que la palabra mediocre, la raíz viene de dos palabras o de una frase, que medio cree, no cree completo, medio cree. Y cuando tú medio crees algo, que no lo crees completo, no lo haces bien. Porque tú yo medio creo que yo puedo superar esto. No creo completo, yo medio creo. De ahí viene la palabra mediocre. ¿Ok? Entonces, hay una ley espiritual, psicológica, que es irreversible y funciona como una cadena, hermano. Mire, eso es así desde que salió el sol por primera vez en la tierra. Tus pensamientos afectan tus palabras. Tus palabras definen tus acciones, lo que tú haces. Tus acciones repetidas de la misma forma, es que yo trabajo así, es que yo lo dejo así. Es que déjalo. Esas acciones repetidas forman tus hábitos. Hermano querido, y tus hábitos destruyen o construyen tu destino. Eso es así. Eso es una ley. Amén. Si tus pensamientos son de derrota, si tus palabras son de queja, si tus acciones son ligeras, tu vida será mediocre. Pastor, ¿y usted me está diciendo mediocre? No, yo estoy diciendo que si tus palabras son de queja, que si tus acciones son de ligereza, que todo lo haces así ligeramente, entonces es una vida mediocre. Amén. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:5. Por eso es que el apóstol Pablo nos enseña que la excelencia no es un cambio externo solamente, sino es una batalla mental. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Hermano, la excelencia de pensamiento requiere un proceso intencional y un proceso violento, una actitud ofensiva. Te levantas contra lo contrario. Amén. La palabra cautivo aquí en este verso es un término militar en el original. Significa arrestado, tomado a la fuerza.
Significa entonces que cuando en tu mente entra un pensamiento de ligereza, de flojera, de mediocridad, déjalo así, no importa. Lo importante es que se me dio, pero total, se me dio hizo. Cuando eso llega, así está bien, nadie lo nota, nadie se va a dar cuenta. Cuando llega ese pensamiento, llega un pensamiento de crítica, un pensamiento de impureza, un pensamiento de queja, tú tienes que arrestar ese pensamiento. Lo dice el apóstol Pablo, llevando cautivo todo pensamiento. Tú tienes que arrestar ese pensamiento, tú tienes que ponerle esposas espirituales a ese pensamiento y someterlo a los pies de Cristo. Usted sabe que leí o escuché en estos días una prédica de una mujer cristiana, un testimonio poderosísimo, que ella es antropóloga y neurocientífica. Y usted sabe que hace 15 años la ciencia afirmaba que el cerebro humano no se podía renovar. No se podía renovar. O sea, tú eres así y tú te vas a quedar así. Pero de 15 años para acá, los científicos y los estudiosos se dieron cuenta que la mente se renueva. La neuroplasia cerebral. Lo descubrieron porque siempre ha estado allí. Pablo lo escribió en el año 60, pero aquí lo descubrieron hace 15 años. La mente se puede renovar. ¿Y cómo tú vas a renovar la mente? Este es el procedimiento. Pablo lo enseña. Arresta todo pensamiento que sea contrario. Todo pensamiento, en este caso hoy estamos hablando de la excelencia. Todo pensamiento que sea mediocre, todo pensamiento que te dice, déjalo así, no lo hagas así, arréstalo y di no. Párate firme en contra de eso y di, porque los demás lo hagan así, yo no lo voy a hacer así. Porque yo voy a ser excelente como mi Padre es excelente. Yo voy a ser excelente como mi Dios es excelente, amén. Pero tiene que haber un proceso intencional. Mire, cuando te viene el pensamiento de crítica o te viene alguien con un chisme de crítica de otro, es lo mismo. Tienes que arrestar ese pensamiento y decir, no, yo no voy a pensar así de mi hermano. Yo no voy a pensar así de fulano. Uno, no me consta, yo no sé si lo que me está diciendo de verdad es mentira, no lo sé. Tú arrestas ese pensamiento y dice que lo llevas cautivo, lo amarras allí, lo llevas cautivo a la obediencia a Cristo. Ahora, eso es gobernar la mente, eso es tener control de la mente, amén. Solo cuando arrestamos lo malo dejamos espacio para sembrar lo excelente. Ahora, cuando tú llevas el pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿cómo es eso, pastora? ¿Cómo es eso que yo voy a llevar el pensamiento a la obediencia a Cristo? Aquí está en Filipenses 4:8. Ese pensamiento que te dice cosas ligeras, pensamientos de chisme, de hipocresía, pensamientos de derrota, de condenación, tú lo arrestas y lo llevas. Aquí está, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es puro. Cuando vienen esos pensamientos, mira hermano, la televisión, series están en contra de los valores familiares. Y usted se pone a verlas allí porque yo estoy pasando un rato. Pero esas cosas tienen una incidencia espiritual, ¿sabes? Dime tú cuando estás metido ahí en la novela y entonces la tipa le quita el esposo a la otra. Pero es que esta es tan linda que tú estás de parte de esta. Porque esta es la protagonista. Inconscientemente, estás entregando tus valores y tus principios. Entonces Pablo da la salida aquí. ¿Cómo renovar la mente? Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Fíjense cómo dice, si hay virtud alguna y si hay algo digno de ser alabado, dice, en esto pensad.
En esto pensad. ¿Se da cuenta que es una acción intencional? Dios no la va a venir a hacer por ti. Señor, estos pensamientos, quítamelo, Señor, quítamelo. Quítamelo, quítamelo. Tú tienes que ser intencional. Tú tienes que ser intencional. Porque Dios no va a hacer lo que a ti te corresponde hacer. Amén. Dios te está diciendo cómo lo vas a hacer. Aquí está en la palabra. El apóstol Pablo, mire, el apóstol Pablo aquí da el secreto de la psicología. Hace casi 2000 años lo escribió. Lo que pasa es que los sabios se creen sabios y entonces no buscan en la Biblia. Todo está ahí. Todo está ahí. Amén. Fíjese, es como que piense por un momento en el tanque de agua de su casa, que surte agua en su casa. Con esa agua que viene del tanque, usted se baña, usted se cepilla los dientes, usted se lava la cara, usted lava los alimentos que va a consumir. Ahora imagínense por un momento que en ese tanque entre tierra, entre lodo, entre hojas, entre una cantidad de cosas, y por cuestión biológica eso se descompone allí y se llena de bacterias. Imagínese usted tomando esa agua, bañándose con esa agua. Dejar que cualquier pensamiento entre en tu mente y dejarlo así es como dejar que el tanque se ensucie y que tú te tomes esa agua. Es exactamente lo mismo. Por eso tiene que haber un proceso intencional. No, bueno, pero es que de repente sube por la, ¿sabe? Como sube por la tubería. Ese va dejando los sedimentos ahí. Mentira, esa agua está contaminada. ¿Por qué? Porque se dejó entrar. Se dejó entrar. Por eso es que el apóstol Pablo dice, renovaos en vuestro entendimiento. Amén. Romanos 12:2 dice, no te conformes a este siglo, no te conformes a este sistema, no te conformes a la forma en que la sociedad ha establecido las cosas, sino transformaos por medio de qué nos vamos a transformar, de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Disciplinar la mente para enfocarte en las promesas de Dios. Si te enfocas en el problema y en la situación, estás dejando que esa agua sucia sea la que tú consumas. Pero cuando tú intencionalmente dices, no, yo voy a hacer como dice el apóstol Pablo, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en eso voy a pensar. Si hay virtud alguna, en eso voy a pensar. Y eso es respecto a otras personas, pero a veces pensamos incluso mediocremente acerca de Dios. Y estamos en una situación y decimos, no, Dios no me va a sacar de esta. No, Dios no me va a sacar de esta. ¿Quién me mandó a mí a meterme en esto? O esto es demasiado difícil para que Dios lo resuelva. Dejamos que esos pensamientos nos amarren. Pero cuando tú te levantas con el entendimiento y dices, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, los planes que tú tienes para mí son planes de bien. Son planes de bien, Señor. No para darme el fin que yo espero por lo que estoy viendo, sino para llevarme mucho más allá, por encima de la situación, por encima de las cosas malas, por encima de la circunstancia. Dios tiene un plan perfecto y tiene un plan mejor, porque Dios es excelente y no hace nada a medias. Dios no te rescató, Dios no te llamó. O vamos a ir más allá. Mire, Jesús no se dejó lacerar en la cruz. No se dejó atravesar por clavos en la cruz. No se dejó escupir. No se dejó maldecir por toda esa gente que lo estaba crucificando para que tú y yo vivamos mediocremente. Lo hizo para que tú y yo vivamos en la excelencia de Dios, en la excelencia del Padre, buscando siempre lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y buscar lo mejor es no conformarme con el pasado. Buscar lo mejor no es decir, bueno, ya lo alcancé, ya lo logré, aquí me estaciono y aquí me quedo. No, llegaste a un nivel, ahora tienes que seguir avanzando y llegar a otro. Llegaste a ese otro nivel, sigues avanzando,
sigues venciendo y logras otro nivel. Porque el que es excelente siempre es excelente. Y siempre va a buscar la excelencia. Porque dice que el Señor no nos dejará. Dice, no los dejaré hasta que haya hecho con ustedes todo lo que dije que iba a hacer. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia de Dios para nosotros? ¿Cuántas? Hay más de 3,000 promesas en la Biblia para su pueblo. Busque 5. Busque solo 5. Anótenlas en un papel. Téngalas ahí pegadas en su nevera, en su closet, ahí en su cuarto y véalas todos los días. Eso le va a renovar la mente. Le va a renovar la mente. Dios, esta es tu promesa. Señor, esto es lo que tú me estás ofreciendo. Esto es lo que tú me estás prometiendo. Señor, tú vas a velar por mis hijos. Señor, tú vas a velar por mis hijos. Señor, tú vas a velar por mis cosas. Tú vas a velar, Dios mío, por lo que yo estoy haciendo para ti. Señor, tú vas a velar por mi servicio. Pero nos ponemos allí en sus manos. Amén. Pero cuando nos dejamos envolver por la situación, que todos, escúcheme, el único que está pasando por esa situación que estás viviendo ahorita no eres tú. Dice la Biblia que alrededor del mundo todos los hijos de Dios pasamos por situaciones complicadas, situaciones que vienen a afectar y a dañar nuestra relación, nuestra integridad, nuestra confianza en Dios. Pero si nosotros entendemos que servimos a un Dios excelente, que no deja nada a medias, Señor, sáname, Señor. Bueno, te sano una pierna y te dejo la otra mocha. No, Dios no va a hacer eso. Dios no va a hacer eso. Dios, si te va a sanar, te sana. Dios, si te va a levantar, te levanta. Si Dios va a restaurar ese matrimonio, lo restaura. No lo va a dejar a medias. No lo va a dejar a medias. Si te va a dar un buen trabajo, te va a dar un buen trabajo. Amén. Porque Dios es un Dios excelente, un Dios excelente. Ahora, el llamado es, no para ahorita. Mañana es lunes. Mañana es lunes, ¿verdad? Y muchos van a trabajar. Otros van a estudiar. Excelencia versus la mediocridad del día a día, porque es que esto es práctico, mi hermano. Esta palabra no es para que usted la oiga hoy, se goce en esa palabra, hay que ponerla por obra desde mañana. Desde mañana, amén. Cuando logramos tener una mente renovada, esa excelencia interior salta hacia afuera e impacta a otros, mi hermano. Entonces, vamos a contrastar esa excelencia con la mediocridad. Mañana, los que van a trabajar, los que van a estudiar, Colosenses 3, 23 al 24. Y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa. Entonces, cuando la mediocridad te diga mañana, como se paga poco, como a mí me pagan poco, yo trabajo lento. Sí, porque es que no vale la pena. Con esa miserabilidad que pagan, yo trabajo lento. O voy a llegar tarde porque, total, nadie se va a dar cuenta. Nadie se da cuenta. Ese es el pensamiento corrompido del mundo. Pero la excelencia del reino te dice, mi jefe es Cristo. Mi jefe es Cristo. Yo limpio ese piso, hago ese informe contable o estudio para ese examen de tal manera y de tal forma que Dios sea glorificado. Que todo el que está alrededor mío diga, wow, pero qué cosa tan excelente. ¿Por qué usted cree que estamos arreglando la iglesia? ¿Esto no le parece excelente? Excelente. ¿Ese texto no le parece excelente? Excelente. Porque nuestro Dios es un Dios excelente, hermano. Y no podemos darle menos, amén. Ese es en el trabajo y en el estudio. La casa, al salir de aquí, hoy mismo, te va a llegar a su casa. Te va a llegar a su casa. Entonces, la mediocridad familiar consiste en ser un santo en la iglesia y un tirano en la casa. Eso es mediocridad. Dejar que el matrimonio se dañe por falta de cuidado, por falta de consideración, de perdón, de comunicación, por raíces amarguras que se van sembrando allí y usted, yo no, porque tiene que venir él, porque tiene que venir ella. Se daña las relaciones con sus hijos,
La excelencia en la familia es fruto de pensar en lo puro y en lo amable. En lo puro y en lo amable. Es pedir perdón, es tratar bien a tu cónyuge, tratar bien a tus hijos, amén, con consideración, dedicarles tiempo intencionalmente. Tenemos que ser intencionales, hermano. Dios no va a bajar para venir a consolar a tu hijo. Dios lo puede hacer, pero Él espera que tú lo hagas. Porque tú no tienes tiempo para Él. Tú tienes que tener tiempo para tus hijos. Tienes que dedicarle tiempo a tus hijos. Tienes que ser excelente como padre, como madre. Amén. Dios no va a venir a convencer a tu mujer o a tu esposo. No, él es buena gente, él es buena persona. Tranquilo, que él es buena gente, él es bonachón. Tú, con tu actitud, con tu día a día, con tu proceder, intencionalmente, tú, fíjense que dice el apóstol Pablo en la Biblia, dice, mujeres que viven con un esposo que no es cristiano, porque bueno, la mujer se convirtió y el esposo no se convirtió al Señor, dice, cállense, no digan nada, que ese es el problema de nosotros, esta boquita. Dice, cállense, sino que con su ejemplo muéstrenle quién es Dios. Y dice, quién sabe si se convierta, si sea tanto el ejemplo y tanta la cuestión que diga, wow, esta mujer de verdad está convertida, ¿sabes? Porque yo la conocí en modo cuaima, pero ahora la estoy conociendo en modo, no hermano, sí, ahora la estoy conociendo en una dimensión diferente. No, y los hombres también, ¿no? Y los hombres también. Pasa que la raya la tenemos nosotros, pero los hombres también. Que haya un esfuerzo intencional, que haya un esfuerzo, pastor. Usted no sabe de lo que usted está hablando porque usted no conoce al mío. Usted no conoce a la mía, pastora. Eso es terrible. Yo lo único que sé es que Dios es excelente y que Dios puede hacer todo. Amén. Y si tú te pones en las manos de Dios y tú le dices, Señor, así yo tengo un esposo, una esposa que no es excelente, yo voy a ser excelente. Y eso va a cambiar la atmósfera del hogar, de la casa. Señor, pero es que le tocaba a fulano de tal. Yo estuve en el servicio en la iglesia, pero es que no me tocaba a mí. Le tocaba a Pedro y a María. ¿Por qué entonces tengo que hacerlo yo si le tocaba a Pedro y a María? Hazlo. Hazlo. Y el perfume de la excelencia va a llegar hasta Pedro y a María. Y sin tú decirle nada, Pedro y María van a decir, wow, me tocaba a mí. Yo no fui, yo no lo hice. Ve, lo está haciendo el hermano tal. Señor, perdóname, ayúdame, Señor. La excelencia cambia vidas. Amén, cambia vidas. Hubo un reclamo que Dios le hizo a los sacerdotes en Malaquías 1:8, un reclamo terrible. Le dice, porque le llevaban al altar los animales ciegos, cojos, enfermos, y le daban a Dios lo que le sobraba. Imagínense usted esto, mire la mediocridad hasta dónde llegó. Y eso era ya cuando estaba el tabernáculo y se hacían los sacrificios, y Dios había dado instrucciones de que lo que se iba a ofrecer en sacrificio tenía que ser perfecto. Por eso es que el sacrificio de Cristo es perfecto. ¿Y cómo lo traemos hasta acá hoy? Bueno, cada vez que usted sistemáticamente, todo el tiempo, y el hermano fulano, no, él llega tarde siempre. Siempre llega tarde. Si la reunión es para las 5, él llega a las 6. Si el servicio es para las 8:30, llega a las 9. Sistemáticamente. Hay un momento en que tú puedes llegar tarde, pero sistemáticamente es costumbre. Esa falta de excelencia en esta cultura con la puntualidad, hermano. Tenemos que acabar con eso. No, pastora, ponga la reunión a las 9 para que lleguen. Póngala a las 9 para que lleguen a las 10, porque es a las 10 que tenemos que comenzar. Yo me resisto a eso. Me resisto a eso. A la 1 va a comenzar. Ya llegó tarde. A las 10 comienza. Si se perdió la alabanza, se perdió la alabanza. Usted se lo perdió. ¿Sabe por qué? Porque Dios no llega tarde, nunca. Llega en el preciso momento exacto. Dios nunca llega tarde, amén. Y fíjense, el apóstol Pablo en Filipenses 1:10 dice, ¿para qué? ¿Para qué ser excelentes? ¿Para qué buscar? Imagínense que yo me presente aquí y yo le diga, ya va,
Ya va, espérese que no me acuerdo aquí qué fue lo que... Ya va. No me acuerdo qué fue lo que no me preparé, que no busqué una palabra, porque no oré, porque no esperé recibir la voz de Dios para traerle una palabra a usted. Imagínense que yo haga eso. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Y qué le pasa a esta pastora? Imagínense que los hermanos de la alabanza, no ensayen en la semana. No ensayen, no estudien, no se preparen. No, yo ayuné. Eso es suficiente. Eso no es suficiente. Si tú ayunas, en el ayuno Dios te mostró que tenías que estudiarte las canciones, que tenías que ser diligente y tenías que ser excelente. Por eso es que nosotros venimos y como esta mañana usted se deleitó en un alabanza, en una adoración que sí está preparada, está estudiada, ellos están técnicamente preparados, pero cuando Dios ve que tú haces todo lo que te corresponde, entonces Él viene y hace lo que a Él le corresponde. Viene Él con su presencia, amén. Tú pones en el altar, tú pones la leña, tú pones la ofrenda, tú pones todo, pero Él envía el fuego. Él envía el fuego, amén. Entonces, conclusión y llamado a la acción, y termino con una de esas ilustraciones que a mí me encanta. Había un escultor, se habla de un escultor, que estaba esculpiendo una figura hermosísima porque iba a ser colocada en un lugar especial, en un museo muy importante. La iban a colocar así en una esquina, así, la iban a colocar aquí. Y el escultor, mire, se fajó haciendo aquella escultura y pasaba el mármol, lo lijaba, lo acomodaba y se esmeraba en todo, incluso en la espalda de la escultura. Le daba y le daba. Y viene alguien que medio cree y le dice, pero ¿por qué tú te matas tanto en la espalda si eso va a estar volteado, pegado a una pared y esa parte no se va a ver? Y el escultor se ríe y le dice, no la van a ver los hombres, pero Dios la va a ver. Dios la va a ver. Entonces es vivir para la audiencia de uno. ¿Quién es ese uno? Dios. ¿Quién es ese uno? Dios. Es vivir para la audiencia de uno. Dios me ve, Dios me oye. Es más, Dios sabe cómo siente mi corazón y con qué actitud yo expreso palabras y con qué actitud yo hago las cosas. Dios va más allá, hermano. Con Dios no podemos maquillar el asunto, porque Dios conoce todo. Amén. Entonces es ese deseo de querer agradar a Dios. Y aunque, en cuanto al servicio, aunque nadie te reconozca y aunque nadie te dé las gracias, Dios ve en lo secreto. Y Dios sabe lo que tú has hecho. Y Dios sabe cómo tú has servido. Y Dios sabe el corazón que has tenido para servirle a Él. Amén. Él conoce la integridad de tu mente y de tus manos. Amén. Entonces, hoy el Señor hace un llamado para romper esa cultura de la ahí se verá. Como vamos viendo, vamos yendo. Esa cultura latina hay que romperla porque eso no entra dentro del reino de Dios. Amén. Ahora yo le invito a ponerse de pie en esta mañana y que allí podamos nosotros, necesito que se enfoque acá, hemos terminado, que usted pueda pensar allí, cierre sus ojos allí donde está para poder enfocarse, para poder concentrarse en lo que quiero ministrar ahora. Si reconocemos que hemos permitido pensamientos de derrota o de mediocridad, que muchas veces hemos estado dándole a Dios lo que nos sobra. Señor, si puedo hacerlo, si tengo tiempo. O que nuestra vida diaria no refleja esa excelencia. Esa excelencia. Este es el momento de decirle al Señor hoy: Señor, perdóname, Dios. Llévate cautivo mis pensamientos. Hoy decido caminar la segunda milla para tu gloria, Señor. Espíritu Santo, ven, Señor, renueva nuestra mente, Señor. Renueva nuestro entendimiento, Dios. Quita, Dios, todo aquello que no te agrada.
aquello que no te da gloria, lo que no te glorifica, Señor. Quita todo pensamiento mediocre, Dios, en el nombre de Jesús. Vamos, renuncia ahí a toda mediocridad. Diga, Señor, quiero hacer las cosas bien porque son para ti. Señor, quiero vivir de una manera que te glorifique a ti. Y aunque pueda tener fallas, aunque pueda tener errores en un momento determinado, que yo pueda, Señor, entender y buscar entonces esa excelencia, y que no me conforme con lo bueno, sino que yo vaya y busque lo mejor, porque es para ti, Señor. Así como tú diste lo mejor del cielo, lo mejor que tenías, por mí yo quiero dar lo mejor que tengo, que es mi vida, Señor, para ti, para tu servicio, para tu gloria, Dios. Espíritu Santo, renueva nuestras mentes, capacítanos, Señor. Dígale, Espíritu Santo, capacítame para vivir una vida excelente, una vida excelente. Recibe la gracia de Jesús para vencer, para ser excelente, para poder ser fuerte en medio de la debilidad, en medio de esta cultura, y que podamos demostrar lo grande que es nuestro Dios, porque servimos a un Dios grande. Amén. Servimos a un Dios grande.